Bueno, hemos empezado ya bien alabando al Señor. A nosotros nos toca compartir con vosotros hoy y mañana. Y vamos a dar 3 charlas y un testimonio, básicamente. Y para empezar... Lo que vamos a hacer ahora para empezar es contaros un poquito quiénes somos nosotros, de dónde... Perdón que le estoy dando a esto. De dónde nos ha sacado el Señor, contar un poco el testimonio personal. Y lo vamos a hacer de una manera dinámica porque lo vamos a hacer compartido. O sea, vamos a empezar así una parte él, una parte yo y vamos a ir encajando. Vamos a ver cómo queda, ¿vale? Entonces, el Señor nos decía, pues empezad por vuestro testimonio, que es una manera de presentarnos en vez de poner un currículum, ¿no? Cuando a uno le invitan, me ha encantado porque, claro, nosotros tenemos una cosa que es lo que hemos hecho y yo decía, ¿cuál es nuestro currículum carismático, no? Entonces, a ver qué podemos. Y han nombrado la Cristoteca, aquí con Carmen, que hemos pasado unos momentos increíbles, ¿no? Entonces, Carmen decía una cosa, que la Cristoteca el Señor se pone en bata y está ahí como uno más, ¿no? Pues esto es como ponerse aquí en bata y contaros la historia de lo que nos ha traído al punto en el que estamos. Nosotros nos dedicamos a la evangelización 100%, pero es que esto ya es desde el año 2010. Yo desde 2008 yo y 2010, 2010 que nos casamos, 2011 juntos. Os vamos a contar esta historia, no porque nos guste contar nuestra historia, que de hecho la contamos muy poco, ¿no? A veces nos da un poco de rubor, sino porque se va a entrelazar con la temática de estos 2 días. Nos planteaban aquello de nacer de nuevo, Nicodemo, y esto nos toca mucho porque nuestra comunidad, Wellgate, que es una ermita ahí pequeña en Villanueva de la Cañada, pues estamos con el tema de Nicodemo, ¿no? Y damos seminarios de vida del Espíritu, Nicodemos, los llamamos, ¿no? Por aquello de volver a nacer. Nuestra asociación se llama Ahora Comienzo, que lo habéis dicho por ahí también, ¿no? Es un volver a comenzar también. Y de alguna manera, sin ponernos de ejemplo, sí que queremos seguir una pequeña plantilla de lo que el Señor nos ha dado, por dónde nos ha llevado, que nos sirva de introducción a los 2 temas de hoy, que serán en esta segunda parte después del testimonio y ya por la tarde. Y vamos a cerrarlo con la adoración, que se va a ser un momento también de recoger. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? A ver, yo recuerdo la primera vez que yo tuve contacto con la renovación carismática, con algo carismático, digamos. La primera vez que fui a un grupo de oración en mi país, de jóvenes. Yo recuerdo que fui con unos amigos de la universidad y en ese momento yo fui la única que llegué ahí dentro. Yo recuerdo que ese día había una efusión. Yo nunca en mi vida había visto nada carismático. Yo era católica, de mi familia católica normal, de ir a misa, hacer el rosario. Y me invitaron a eso, ¿no? Entonces fuimos por curiosidad. Y yo recuerdo que cuando yo entré ahí había un montón de gente por el suelo, descanso en el espíritu, la gente con los brazos arriba. Yo flipé, pero dije, no sé lo que está pasando aquí, pero esto me encanta. Este es mi sitio. Mis amigos, todos los que fuimos juntos, o sea, me quedé yo solita ahí. Y yo creo que esto es una gracia. O sea, esto no se trata de otra cosa de que una gracia. Y ahí empieza, digamos, este camino, ¿no? Para mí, dentro de la vida en el espíritu. Me empecé a congregar en ese grupo de oración, que era un grupo de jóvenes que en mi país en ese momento, en los 90, 94, 95, era un grupo, yo creo que era el grupo más grande de jóvenes que había. Venían cada jueves alrededor de 300 jóvenes a alabar al Señor y era flipante, ¿no? Y ahí, en un seminario de vida en el Espíritu precisamente, yo conocí al Señor. Yo puedo decir que conocí al Señor, me encontré con Él. Él me miró, fue una cosa así, como de película. Él me miró, yo lo miré y hasta hoy. Y yo, en cambio... Bueno, espera, entonces, bueno, ahí empezó un recorrido en mi comunidad de años, tanto de servicio como de formación. Trabajé unos años en la escuela de evangelización de mi comunidad. Participé en miles de retiros, de formaciones, me dediqué hasta que me vine a España, digamos que ministerialmente, a eso. Bueno, ya con eso acabo casi la historia, pero luego vamos a profundizar. Yo me convertí, en cambio, peregrinando al castillo de San Francisco Javier con 17 años, en plan rebelde con la iglesia, pero sin darme tiempo a haberme perdido de verdad, con lo cual siempre lo digo así. Y caminé durante unos años en congregaciones marianas, aquí en Madrid, ¿no? Y a un punto de mi camino,
pues claro, tenía la cuestión esta de ¿a qué me llamas, Señor? ¿A qué me llamas? Y sentía una llamada fuerte, era una llamada a servirlo, pero a estar con Él sobre todo, porque a veces confundimos lo que tenemos que hacer por Dios con aquello a lo que nos llama. Yo quería estar con Él. Y así, pues mis años de formación fueron ignacianos. Y en un punto, pues dentro de este caminar, ingresé en una orden religiosa, los discípulos de los corazones de Jesús y María, que lo conoceréis algunos, y estuve un año de noviciado, pero no era mi sitio, y salí muy contento, muy buena formación, una familia, porque toda la gente de mi grupo, pues mira, éramos 5 amigos, nos metimos 4 en el mismo año, ¿no? Era un grupo con un ambiente como muy entregado, ¿no? Y al salir de ahí, yo me quedé un poco en ese punto de decir, ¿y ahora qué hago con mi vida, no? Porque yo quiero servir al Señor, pero este no es el camino. Y mi director espiritual me quería meter en política. Métete en política, lo tuyo es la política. Yo decía, ya, pero es que no. O sea, yo había empezado a estudiar Derecho y seguí estudiando Derecho, que era un poquito pues lo que tenía delante. Y hasta ahí puedo leer, ¿no? O sea, como no hemos preparado exactamente cuándo se cambia, vamos ahí intercalando cosillas, ¿no? Hemos dicho, el testimonio no lo sabemos, con lo cual no hay que preparar mucho. Bueno, entonces, eso es un poquito así como de dónde venimos, ¿no? Cómo el Señor empezó a impactar nuestras vidas. Hubo un proceso, en estos días vamos a hablar de procesos también. Hubo un proceso de vida que el Señor permitió que yo tuviera que pasar. En esos años, yo recuerdo, ¿no?, que fueron años de mucha bendición, de mucha entrega, de mucho querer que el Señor fuera todo, fuera el centro. Y bueno, en ese tiempo, sirviendo en el grupo de jóvenes, Rebaño Joven se llamaba ese grupo, no sé si alguien de los siervos de Cristo Vivo, ¿hay alguien aquí de los siervos? Ay, mejor, así me siento más tranquila. Es broma. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En el grupo, estando allí, yo conocí a una persona muy especial que el Señor permitió que conociera, y era Elvin. Elvin fue una persona para mí súper especial porque fue el que me invitó a todo esto, fue el que me introdujo en todo esto. Y lo que pasó es, esto se oye súper raro, ¿vale?, que acabamos casándonos, y no es él. Entonces, hasta aquí esto suena muy raro o muy interesante, yo no sé si os gusta el cotilleo. Elvin y yo empezamos a servir en el grupo, estábamos súper metidos, dedicados 100%, y había una cosa que nosotros teníamos en el corazón, que era un sueño. Vamos a hablar de sueños también. Teníamos el sueño de dedicar nuestra vida a tiempo completo al Señor. Teníamos ese sueño, éramos muy jóvenes, 20 y pocos años. Yo conocí al Señor con 18 años, él también. Y teníamos el anhelo en el corazón de hacer eso. No sabíamos cuándo, y lo que habíamos hecho era que habíamos dicho, bueno, vamos a trabajar un montón, vamos a dedicarnos a nuestras carreras super full, los fines de semana evangelizamos, y cuando tengamos suficiente dinero, entonces lo dejamos todo y nos dedicamos a servir al Señor a tiempo completo. Y era una cosa que nos llamaba, que nos motivaba, y que era una cosa que teníamos muy metida, ¿no?, en el corazón. Sí, nos planteábamos, me dice Tote, me sopla por aquí, me decía que a los 35 años esa era nuestra meta, ¿no? Teníamos incluso el tiempo. A los 35 años ya vamos, Señor, tiempo completo. ¿Y qué pasó? Mientras, en España, porque esto pasaba en República Dominicana, pues yo caminé en congregaciones marianas, os dije, entré en discípulos, no era mi sitio, y me empecé bueno, tuvimos un momento muy bueno, yo lo llamo de segunda conversión. Mi primera había sido en el Castillo de Javier, la segunda fue en Caná, Santa María de Caná, que era mi parroquia, la parroquia de mi barrio, que estaba empezando cuando yo me había ido en el 95. En esta parroquia, pues, había un grupo carismático, pero yo no lo procesaba, ¿eh? A mí me gustaba mucho. Había ido a Maranata una vez, pero no era lo mío. Yo estaba en congregaciones marianas y sí que estaba en esa búsqueda, pero yo tenía un no por delante al Señor porque me costaba, había algo que no quería entregar, ¿no? Entonces hubo un momento, yo lo llamo de segunda conversión, de una mujer increíble que, bueno, pues de las familias que empezaron Caná, que al poquito se le declara un cáncer, y es un cáncer que iba a mal y a peor, pero ella desde el día 1 fue, Josefina se llamaba,
dijo, esto lo quiero entregar por Caná y por el fruto del Señor aquí, ¿no? Y fue así como vivió en santidad y murió en santidad. Fue un proceso de acompañamiento de toda la parroquia, de la gente más íntima, todavía era pequeño, y vino a fallecer el Jueves Santo. Entonces, Jueves Santo, imaginaos, por la mañana enterrándola y por la tarde la familia celebrando, haciendo las lecturas y una vigilia ahí toda la noche con el Señor, que se hace toda la noche, que para mí fue un momento de conversión y de gracia. Fue como poder decirle el sí que no podía decirle al Señor. Luego el párroco, contándoselo, me decía, es que le ha pasado a mucha gente, ¿no? O sea, el día que murió Josefina, pues mucha gente recibió esta gracia. Y entonces ya, segunda conversión, estoy en Caná, camino en Caná, pero siempre falta una conversión, ¿eh? Todos siempre estamos a falta de una más, ¿no? Y hay un punto en el que yo empiezo a trabajar como abogado, ya son 25 años, trabajo con mi abuelo, yo tengo claro que quiero servir al Señor, pero lo que tengo delante es que mi abuelo está a punto de jubilarse y el despacho es la pasión de su vida, con lo cual me dice todo el mundo, dedícate al despacho, el director espiritual, dedícate a la política, me quería meter con Rajoy en esa época, ¿no? Digo, para que veáis dónde podía haber acabado, ¿no? O sea, era como, sí, ya verás y tal. Yo estudié ciencias políticas después de Derecho, o sea, me fui a Francia a estudiar políticas. Sí, me interesaba, pero no me iba la vida en ello, ¿no? El despacho, pues empecé y todo lo que vivía el despacho era estar con mi abuelo, aprender una profesión. No me iba a la vida en la profesión, no es como cuando uno dice, es que dejó su trabajo para dedicarse a evangelizar, cuánto mérito, no es eso, o sea, yo estaba ahí, pero estaba como esperando algo que todavía no sucedía. Y paralelamente, en ese momento, es cuando conocí la renovación carismática. Esto es una historia de abuelo cebolleta, ¿no? Yo tenía una canción que era América, de Simon & Garfunkel, que habla de un viaje que ocurre en Estados Unidos, desde Michigan hasta Nueva York. Bueno, pues mi mejor amigo se casa en Michigan, me invita a la boda, voy a la boda y acabo volando a Saginaw, que es donde empieza la canción, y en esa boda conozco a una persona que es de la renovación carismática, que me mete dentro de la renovación en Madrid. O sea, gracias a conocerla, pues esto es una historia muy larga, os la contaré después, no la contaré ahora, pero gracias a esta persona acabo la renovación en mi propia parroquia. O sea, me tengo que ir a Estados Unidos con la canción esa de Buscando América. Yo iba mucho a Estados Unidos, ¿eh? Yo fui a trabajar a campamentos, iba allí, y cuando pasó esto, se calmó algo. Dijo, es por esto por lo que se te ha perdido algo en Estados Unidos. Ese viaje de Saginaw a Nueva York, ¿no? Que lo hice físicamente, ¿no? Y eso me llevó a una renovación, pues de 2002, era 2001, 2002, por ahí. Sí, justo después de las Torres Gemelas, 2002 fue cuando entré ahí. Y fueron unos años preciosos, fundantes en muchos sentidos. Estaba la Cristoteca, ¿no? Yo tenía el grupo de Cana, iba a Maranata, luego empecé a ir a Barcelona con los de Betania, hemos cantado canciones de Betania, esto evoca muchas cosas, ¿no? Luego iba a Canarias, como que me fui empapando, ¿no? De la vida en el espíritu, y siempre con la cosa esta, ¿para qué me quiere, Señor? Y el sueño que era la iglesia misma, pero Cristi va a seguir después de esto. Bueno, paralelamente, en los mismos años, fue como una película a doble banda, ¿no? Yo en República Dominicana, como os dije antes, con ese sueño en el corazón. Y Elvin y yo dedicábamos todo nuestro tiempo libre al Señor. Eso era lo más importante. Nos casamos, tuvimos 2 hijas, Adela y Nicole, y básicamente teníamos todo perfectamente planificado. Habíamos cumplido, habíamos tenido un noviazgo santo, habíamos tenido un matrimonio santo, nos casamos cuando el Señor nos dijo. El Señor nos habló un día en una asamblea y nos dijo, el Señor quiere que os caséis. Y nosotros, bueno, son palabras que la gente dice porque tiene el deseo en el corazón. Fuimos en esa misma semana a otro grupo de oración diferente completamente y otra persona dijo, yo no sé, esto es muy raro, pero yo creo que el Señor quiere que os caséis. Y así, literalmente, en 3 lugares diferentes, 3 personas que no tenían nada que ver y el Señor nos mandó a casarnos. Yo recuerdo que cuando le dije a mi padre, bueno, yo acababa de terminar la universidad, yo tenía 23 años, estaba cumpliendo, y le dije, papi, mira que me voy a casar, y mi padre como, ajá, y yo sí, me voy a casar porque el Señor me dijo que me case, el Señor nos ha dicho que nos casemos, y mi padre, que era un hombre de Dios, un santo, que ahora está en el cielo, me dijo,
Pues si el Señor te lo dijo, ¿quién soy yo para opinar sobre lo que Dios dice? Pero en cambio, cuando se lo conté a mi madre, pero ¿cómo así que Dios te dijo? ¿Pero cómo así? Es que Dios no habla de esa manera. Las cosas no son así, no funcionan así. Bueno, la cosa es que nos casamos y fueron tiempos de mucha bendición. Estuvimos 7 años casados y viviendo nuestra vida perfecta. Yo recuerdo, una comunidad de sanación. En una comunidad donde el Señor, si conocéis un poquito de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, Emiliano Tardif, ¿no? Es una comunidad que siempre ha tenido la vocación de orar por los enfermos y que los enfermos se sanen, ¿no? Y habíamos orado un montón de veces, la gente se sanaba de muchísimas cosas. Íbamos por todos los campos, orábamos. Y de repente a Elvin le descubren, por casualidad de la vida, le descubren un tumor aquí, por aquí, en la tripa. Fue completamente inesperado. Él tenía 29 años. Yo tenía 30, pero yo le llevaba 1. y en ese momento fue como, ¿what? ¿Qué pasa? Recuerdo que el médico que le atendió dijo, no os preocupéis, aquí hay algo, pero hay un 99,99% de probabilidades de que no sea nada malo, de que sea un quiste que se ha llenado de sangre y ya está. Y ya está. Eso no estaba en los planes, ¿no? Y lo que sucedió fue que nos quedamos en el 0,01% y era cáncer. Entonces, ese proceso, hay un montón de historias en ese proceso de bendición de Dios, de sostén, de sustento, de provisión. En todo ese momento, nosotros vivimos, fueron 6 meses solamente de enfermedad, y a los 6 meses él falleció. En esos 6 meses vivimos una gracia en la cual él estaba preparando su corazón para irse con el Señor y en la cual yo estaba completamente convencida de que el Señor lo iba a sanar. Yo tenía ese convencimiento porque lo que yo conocía de Dios era que Dios sanaba. Eso era lo que yo había visto. Y el trato que el Señor y nosotros teníamos era, nosotros te obedecemos, nosotros hacemos lo que a ti te agrada y se supone que tú nos das la bendición, ¿no? ¿Para atrás aquí? Te vas a quedar ya. Entonces que me voy para atrás. Yo pensaba que era para atrás en el tiempo y yo como que... Bueno, entonces, fue un momento muy especial donde vimos la gloria de Dios, vimos la mano de Dios, pero Elvin falleció. Elvin murió. Yo recuerdo la noche que él murió, venían unas monjitas a nuestra casa que se dedican a cuidar a los enfermos terminales, para que la familia duerma y descanse. Ya vienen toda la noche, son enfermeras y se quedan ahí cuidando. Y tienen la vocación de que vengan los enfermos a Jesús. Y esa noche, cuando él murió, la monjita estaba ahí y nos llamó en el momento ya definitivo. Esa noche, cuando la monja se fue, me dijo, Cristi, no me quiero ir de aquí sin decirte una cosa. Me voy con el corazón lleno. Me voy con el corazón lleno. Yo no lo podía entender en ese momento, yo estaba completamente bloqueada, ¿no? Y me dijo, me voy con el corazón lleno porque hoy he podido ver con mis ojos la esperanza que esperamos, que tenemos. Ella me contaba que en el momento, bueno, él estaba completamente inconsciente, ya sedado, y en el momento que, en un momento él se mueve, ella lo mira y él está con los ojos abiertos, mirando al frente y sonriendo, completamente sonriendo. Y él llevaba bastante tiempo ya fuera de sí, ¿no? Y bueno, y ahí ya luego dejó de respirar y se fue con el Señor. Y la monja decía, es que lo he visto, o sea, y he intuido lo que él ha podido ver, y es al Señor, es la esperanza del cielo. Y bueno, pasó esto, fue un momento muy definitivo en mi vida de fe, porque yo lo esperaba. Yo recuerdo que incluso Elvin todavía ahí en la caja, y yo decía, seguro que se va a levantar. Es que yo creía firmemente que el Señor es capaz de hacerlo todo. Y lo creo todavía, pero no era la voluntad de Dios, no fue la voluntad de Dios. En ese momento parecía que los sueños y que las promesas se terminaban.
parecía que lo que se suponía que tenía que ser, pues se moría, ¿no? Y ahora sigo yo. ¿Con qué parte? Con mi abuelo. Vale. ¿Sí? Sigue, un poco espacio que te estoy viendo para acá. Pues, mientras tanto en España, esto es como conocí a vuestra madre, ¿no? Parece la serie, ¿no? Así, algo así. Yo empecé a trabajar de abogado con mi abuelo, teníamos una relación muy especial. Era mi padrino y yo como buen español vivía con mis padres hasta que empecé a trabajar. Vivíamos en Pozuelo y mis abuelos en Moncloa. Entonces me independicé de mis padres para irme a vivir con mis abuelos, como buen español, ¿no? O sea, eso es lo normal hoy en día, vamos, así. Y en esa relación con mi abuelo, yo amaba estar con él, la profesión no me disgustaba, pero servía al Señor y servía al Señor, pues que si en Radio María, que si en La Renovación, en todas las movidas, ¿no? Hasta Canadá me mandó Pilar Rubio una vez ahí a Toronto, vamos, ahí a una reunión, ¿no? Y empecé a fundar un club que era el Club de los Perdidos Vocacionales, porque yo tenía otro amigo ahí, ¿no? Y era como, a ver, la vocación religiosa o sacerdotal, no, pero yo no me veía en plan una familia, una carrera, no sé, como unas metas tan humanas que yo decía, no puedes tener hipoteca y seguir a Dios. Mentira, ¿eh? O sea, tranquilo, se puede. Pero en ese momento, pues hasta tuvimos que hacer una hipoteca para financiar el despacho, porque el despacho, mi abuelo ya estaba, pues, para que os hagáis una idea, empecé con 81 años de él y estuve 10 años trabajando con él, hasta los 91 años, y él seguía, pero claro, no era lo mismo que antes. Él me decía, no trabajes conmigo, que no te vas a ganar la vida. Y de hecho, pues todo era pues en función de mis abuelos, ¿no? Entonces, había un deseo que se formalizó, o sea, yo creo que se visualizó muy bien en una palabra en Roma, con estas personas que conocí, que me llevaron a la renovación carismática en Michigan, hicimos un viaje a Roma. Y recuerdo estar orando debajo de San Pedro, ¿no? En San Pedro, debajo del baldaquino está el altar porque debajo está la tumba de Pedro. Y estar orando allí y recibir una palabra del Señor que es a mí me suena muy pretenciosa cuando la cuento, pero lo digo, sé pilar de mi iglesia. Claro, eso está como sobre la roca de Pedro, ¿no? Y, hombre, a lo mejor voy a ser papa, quién sabe. No, eso era genial, ¿no? La palabra, es el sitio donde tendría que hablarte Dios, pero no era eso. Pero el caso es que en ese caminar, pues yo acrecentaba esa inquietud que ya era de tercera conversión, ¿no? De decir, pues la tercera vino con la renovación, quiero darlo todo por ti, Señor, estoy en una especie de Nazaret aquí esperando no se sabe qué, yo no me voy a mover, solo me muevo si Dios me mueve, pero no puedo dejar a mi abuelo. Entonces apareció, en esos años de renovación intensa, apareció Alfa. Alfa es para quien no lo conozca, una iniciativa de evangelización, ya se conoce mucho, que nace de Inglaterra, de una iglesia carismática, anglicana, y que se practica en el mundo entero, y a día de hoy el 30% de la gente que lo hace es católica, pero en países como España, pues eso es católico en su mayoría. Y fui entrando en un grupete de gente, pues un cura, yo, un pastor evangélico, 2 pastores evangélicos, que empezamos como a coordinar Alfa en España. Y dentro de eso, pues empecé a ir más, empezamos a evangelizar en casas en Madrid, empezamos a ilusionarnos ecuménicamente, ¿no? Ahí había algo que ardía mucho en el corazón, era el deseo de estar con hermanos de otras confesiones, ¿no? Y juntos encontrábamos una unción y encontrábamos una misión. Era muy bonito. Esto empezó por un matrimonio que ella era del Opus Dei y él era protestante y se habían casado y evangelizaban juntos en su casa, imaginaos, ¿no? Y el caso es que, yendo un poquito más adelante, ¿no? Si fueron haciendo 2 caminos paralelos, porque era como que Dios me llamaba Alfa, pero la renovación no le interesaba mucho a la gente. O sea, era como, vale, sí, bien. Y en un punto me ofrecieron ir a Londres a hacer un interinato, un internship, que era 3-4 meses para prepararte como para dirigir Alfa en el país. Yo ya estaba ahí en la coordinadora. Esto ya es 2009, estamos hablando 2008, ¿no? Y se me volcó el corazón porque digo, ¿qué es lo que me movía? Trabajar para la iglesia, conocer gente de diferentes grupos. Yo conocía todo lo que se movía a la iglesia y esa era como mi alegría, como ahora, ¿no? Que al llegar, qué alegría estar con los hermanos, ¿no? Qué alegría cuando ves gente
de un sitio, gente de otro, y mi alegría estaba ahí. Más grande que la de evangelizar, ¿eh? Que a lo mejor uno piensa, oye, ¿te has dedicado a Alfa por la evangelización? Yo no sé, porque lo que se iba perfilando era cuidar a la iglesia, trabajar con la iglesia, trabajar con los evangelizadores. Ahí estaba la alegría, ¿no? Y bueno, para hacer una historia larga corta, cuando llega el 2008, me ofrecen irme a Londres 4 meses y tenemos justo un apretón en el despacho económico y hay que vender el despacho. El despacho es los ahorros de mis abuelos. Mi abuelo tiene 91 años, pero si deja de trabajar, bueno, el típico puente que no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Hombre, tiene su casita de campo, se entretiene, pero que es su pasión. Y entonces mi abuelo, cuando llega este tema de que me invitan a irme a Londres, justo está coincidiendo el momento en que tenemos que vender el despacho, porque no hay dinero. Se vende el despacho con una promesa de venta, como se suele hacer. Imaginaos, esto es en marzo, abril, y hay que firmar en junio o julio, más o menos. Y me llega lo de Londres, me admiten en el programa de Londres, y yo me acuerdo de estar en Barcelona, que yo iba a Barcelona con los de Betania, si conocéis el grupo de Betania, ¿no? Y volver del viaje emocionado, pero también atribulado, diciendo, ¿y ahora qué le digo a mis abuelos? Porque es que yo llevaba a mi abuelo seguía trabajando gracias a que yo estaba con él. Y yo ya pasaba los juicios yo, desde hacía ya años, él ya no hacía juicios, pero estaba muy bien de cabeza, escribía muy bien, era su pasión, ¿no? Y también eran sus ahorros, o sea, era lo que les permitía vivir a mis abuelos. Y bueno, según estoy llegando de Barcelona, me encuentro con mi tío que sale de ver a mis abuelos y le digo, mira, es que en septiembre me voy, esto era junio, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Se lo digo o no se lo digo? Porque vamos a vender el despacho en julio y se va a quedar sin despacho el abuelo. Y dice, díselo, que les dará alegría. Esto era un lunes, ¿no? Pues llego y le cuento a mis abuelos que me quiero ir, que me voy en septiembre, y mi abuelo me dice lo siguiente, o sea, es una alegría. Llora. Sí. Siempre lloro contando esto, no puedo. Bueno. Vamos a ver. Mi abuelo me dice, me alegro porque nosotros lo que queríamos es que tú te ubicaras en la vida. Llevaba 10 años ya trabajando de abogado, ¿eh? Y yo estaba esperando por ti. Y yo le digo a mi abuelo, y yo estaba esperando por ti también. ¿Qué pasó? 2 días maravillosos con mis abuelos, lunes, el miércoles le da un derrame cerebral. Yo le pedí a Dios, ¿no? Pues poder despedirnos bien y tuvo una semana en el hospital y fue una coronación de su vida. O sea, nos pudimos despedir, pudimos estar, estuvo bien hasta casi el final, pero fue como él ya me había dado su bendición para ser libre, para dedicarme a la evangelización, básicamente. Sigue tú. Bueno, entonces... Bueno, ya puedo seguir, sí, 2 segundos. Y yo me fui a... O sea... Se recupera rápido. Murió mi abuelo, vendimos el despacho, me fui a Londres en septiembre y ya la segunda parte es cuando ya vuelvo, habiéndolo vendido todo, vendido el despacho, dejado los clientes, dejado la carrera, para dedicarme a la evangelización 100%, año 2009, ¿no? ¿Y tu mentalidad sí. es no necesito nada? ¿Y tu mentalidad era no necesito nada? Ah, bueno, claro, esto es verdad. Y yo era, genial, estoy soltero, no necesito nada, no necesito trabajar, puedo vivir con mis padres, soy español, ¿no? O sea, todavía ya esto se puede hacer. Tenía 32, 33 años, imaginaos, ¿no? Y digo, bueno, pero Dios, en un momento dado, sale una casa de protección oficial en alquiler de 3 habitaciones. Digo, hay que cogerla, era baratísima. Me compro un coche grande por mi abuelo. Entonces tengo el coche grande, la casa grande, la lavadora grande y unos planes de ser soltero y dedicado no se sabe a qué porque soy un perdido vocacional. Y entonces donde los curas no y donde los casados tampoco. Teníamos amigas casadas en esa época en Radio María, las típicas así súper bien y tal, que hacían encuentros de solteros y solteras, ¿no? Y a mí me desinvitaban, decían, si este tío lo que quiere es servir al Señor. O sea, no tiene futuro. No tiene futuro, o sea, ¿cómo voy a hacer algo? O sea, que yo no me veía, no me veía en ninguna parte, pero me veía siguiendo al Señor. Y ahora sí. Bueno, entonces, como os contaba, Elvin fallece. Y yo me encuentro ante la situación de tengo 2 niñas pequeñas, Adela y Nicole tenían 3 y 2 años, eran muy pequeñitas en ese momento, imaginaos, o sea, fue como romperlo todo. Yo recuerdo que mi reacción, a pesar de toda la gracia vivida, porque habíamos vivido unos tiempos de mucha gracia, yo estaba molesta con el Señor. O
sea, yo dije, yo cumplí mi parte, tú no cumpliste la tuya. Eso era lo que yo pensaba. Tú no has cumplido. Yo siempre he hablado con el Señor así, muy en confianza. O sea, yo soy de las que le hablo como si fuera mi amigo, como lo que es, ¿no? Y siempre me he tomado el permiso de ser hija pequeña, no de ser hija adulta que piensa, no, yo pido como una niña pequeña. Y en ese momento yo estaba molesta, enfadada como una niña pequeña, y yo le dije al Señor, mira Señor, yo voy a seguir yendo al grupo, yo voy a seguir sirviendo, yo voy a seguir haciendo todo, tengo que resolver mi vida, pero por favor no me dirijas la palabra. Yo tampoco te voy a dirigir la palabra, démonos un tiempo, como cuando tú tienes un novio, vamos a darnos un tiempo, Señor, un tiempo. No me hable que yo no te quiero hablar tampoco a ti. Y seguí yendo a mi grupo, no sé qué. Nadie se enteraba de esto, realmente nadie. Fue muy duro porque fue pasar de tener una vida completamente organizada, planificada y feliz y bonita a que todo se fuese a pique, todo se fuese al traste, ¿no? Al traste se dice en este país. Y bueno, ¿qué pasó? Así pasé un tiempo y recuerdo un momento también muy determinante en mi fe que yo considero que es el segundo momento más importante de mi vida después de mi conversión, después de encontrarme con el Señor. Y es que estando yo un día en mi comunidad, allá tenemos un santísimo privado solamente para los miembros de la comunidad, es un santísimo, una capilla pequeñita, acogedora, así que casi no va gente. Y yo recuerdo que pasando por ahí, que iba a buscar no sé qué, sentí un impulso que no pude contener de entrar al Santísimo. Yo llevaba meses que no entraba. Y entré, me quedé de pie, le dije, o sea, me quedé ahí mirándolo, él me mira, tú me miras, un duelo, ¿no? y ya está, ahí se acabó todo. O sea, fue, Señor, o sea, me vino esa palabra de, Señor, ¿a dónde iré si solamente tú, solo tú tienes palabras de vida eterna? Y me derretí, Él me derribó, o sea, me puse de rodillas, o sea, y le dije, ya, Señor, olvídate, ya yo no voy a pelear más, tú sabes más. Yo lo único que quiero es a ti. Yo no quiero nada, me importa, todo me da igual ya. Aunque no me pueda dedicar a ti a tiempo completo, como era mi sueño, ¿no? Aunque no pueda estar a la altura, aunque Elvin se haya ido contigo. O sea, para mí lo más importante ni siquiera son mis hijas, eres tú. Y yo te quiero a ti. Y ahí hubo un reempezar. Yo siempre digo que ese momento, ¿no?, en el cual nosotros tenemos que volver a optar por Jesús, volver a dar ese sí, ese momento de la prueba, del desierto, de la dificultad, cuando lo has perdido todo, cuando se muere la promesa, que es de lo que vamos a hablar mañana. Ese momento definitivo yo creo que es el momento que todos necesitamos para dar un paso de avance en la fe. Y así me pasó a mí, fue una bendición, fue una gracia. Después de eso, conocí de una forma muy casual a Tote. Pero antes tengo que llegar yo a esa fecha, ¿no? Y ya estamos casi. Nos estamos comiendo el tiempo con el testimonio, a ver si conseguimos... Sí, tenemos que avanzar, dale. Avanzar, venga. Bueno, entonces os digo, me voy a Londres, me voy a la parroquia anglicana, que es el centro carismático del mundo, por decirlo de alguna manera. Todo el mundo va allí, hasta Cantalamesa va a predicar allí. Cada 3 años, lo que ocurre ahí es un movimiento de evangelización, una ola. Veo un universo que no me podía haber ni imaginado, ¿no? Estadios llenos de gente alabando a Dios, Hillsong, el O2, bueno, un mundo entero, ¿no? Y es un sitio de esos en los que estaba yo, que no quería volver, ¿no? Pero Dios me llamaba a volver. Y después de 4 meses, se acaba mi programa, vuelvo, empiezo la vida nueva en mi casa vacía, en mi despacho cerrado, que ya no hay despacho, y a los 3 meses se muere mi madre, así, de un ataque al corazón con 61 años, ¿no? Un momento de crisis fuerte en el que pues pasan muchas cosas por dentro. Yo me vuelvo a Londres ese verano
porque no puedo con el duelo, casi también, en el sentido de que estar en casa pues cuesta, ¿no? Y en Londres es como un paraíso de la evangelización, pero a mí me están llamando los de Londres a dirigir Alfa en España, y para dirigir Alfa en España tengo que volver a España. Y en septiembre me escribe Cristi, en ese mismo año. No significa que yo lo enamoré a él primero. Nos comunicamos, Sí, pero bueno, la vocación ya está sucediendo. Me estoy dedicando a la evangelización 100%, de una manera increíble, en un movimiento mundial, en el que empiezo a conocer gente protestantes, evangélicos, ortodoxos, gente de todo el mundo, interesantísimo. Aprendo un montón, gente que te enseña también cosas que nunca habías podido imaginar. Y eso tiene que empezar aquí, pero con la pequeña salvedad de que me tengo que buscar las castañas, en el sentido de decir, aquí nadie me da un trabajo. O sea, lo que me dan es una misión, pero no me pagan por ella, por decirlo de alguna manera. Y entonces tenemos pues delante una misión enorme. Parece que España está empezando casi como a funcionar, porque ya se hacían varios cursos alfa, ya íbamos por arriba, por abajo. Y yo tengo mi seguridad en los pocos ahorros que me quedan y saber que estoy solo y no tengo ningún problema porque me los puedo fundir en vivir, básicamente en plan evangélico, en plan franciscano, ¿no? Y si hace falta con mis padres. Bueno, con mi padre ya, sí. En ese momento el Señor permite que nos conozcamos, que eso ya es una historia para si nos tomamos luego una cerveza. El Señor permite que nos conozcamos, pero yo estaba en mi país, Él estaba aquí. Y bueno, empezamos ahí, el Señor permite que empiece una cosa, nos enamoramos y veíamos que el Señor quería que empezáramos un camino juntos. Eso lo vimos bastante rápido, lo vimos muy claro, ya teníamos 34 años. Y bueno, entonces fue seguir lo que Dios quería y bueno, y el Señor puso los medios para que de repente Tote, que no tenía ningún problema, tuviera una mujer, 2 hijas pequeñas y un perro. Nosotras vinimos a suplir la necesidad de esa lavadora de meterle ropa. Bueno, y la historia es que en ese momento, llevamos un año de novios, vemos, claro, que hay que dar un paso al frente, casarnos, pero no hay una economía ni un trabajo. Me dicen, sí, tú trabajas en Alfa España, pero Alfa España no te da nada y se habían acabado los ahorros. Entonces, es un momento de decir, bueno, incluso nos ofrecen, oye, ¿por qué no llevas Alfa en Latinoamérica un poco, te vas para allá? Pero es que la renovación viene aquí. La renovación de la Iglesia que anhelamos, de la evangelización, de los métodos de primer anuncio, que se empieza a ver, empieza aquí. A mí me está llamando Dios aquí. Y entonces, en ese impasse, pasamos un verano muy malo porque es que no podemos ir ni para adelante ni para atrás. Y un día quedo con un amigo y el amigo, cuando termina, estoy leyendo un libro que se llama El auge y la caída del Tercer Reich, que es un libro de ciencias políticas sobre lo que pasó con los nazis y tal, que es un libro de historia muy interesante. Todavía no me lo he acabado, o sea, llevo como 15 años leyéndolo, tan interesante. Mira lo bueno que es. Algo así. Pero es un libro que yo he perseverado, ¿no? Y él cuando lo ve dice, anda, tú sabes, antes de convertirme al Señor, mi pasión era coleccionar sables de oficiales del ejército alemán. No porque fuera un neonazi ni nada de eso, sino que como historia, ¿no? Me llama al día siguiente y dice, mira, he hablado con mi mujer y hemos visto Isaías 1, lo de las... hoy comienza una nueva era, las lanzas se convierten en podaderas, de las lanzas haremos arados, ¿no? De los... para liberar a los oprimidos, no sé cómo es exactamente, ¿no? Y hemos decidido venderlo todo, porque eso para mí ya no tiene, lo que era antes de conocer al Señor, ya no tiene lo mismo, voy a vender la colección, el dinero es para ti, gástatelo en lo que quieras, como si te lo quieres gastar en la boda, me da igual, o sea, y fue la primera donación, siempre digo, gracias a Hitler recibimos la primera donación, o sea, básicamente, para que veáis cómo Dios actúa con renglones torcidos y tal, pero claro, ya era la confirmación. Y llegamos, nos casamos en diciembre, otra aventura muy larga, providencial, y en una semana estábamos de vuelta empezando una nueva vida. En 2 semanas nos casamos ahí en la iglesia, vino Miguel Horacio a nuestra canción, a nuestra boda, porque es muy amigo de la pandilla de Cristi. Miguel Horacio, el chino, que lo habéis conocido, este verano estuvo en la asamblea, ¿no? Y llegamos a empezar un nuevo proyecto, un nuevo sueño, el sueño de evangelizar en España, pero como extranjeros. ¿Por qué? Porque yo había salido de congregaciones, había salido de renovación y me había ido afuera y ya nadie se acordaba de mí y empezamos
a caminar en un circuito que no era el circuito normal. Nos dedicábamos en Alfa a hacer efusiones del Espíritu Santo por toda la Iglesia Diocesana de España, fuera del circuito normal de renovación, ¿no? Entonces, era como una llamada a evangelizar mediante un curso que tenía Espíritu Santo y abrir caminos. Y ahí había una palabra que nos llamó el Señor muy fuerte, ¿no? Y bueno, ya se acabó el testimonio, pero queda una cosita. Hay una cosa que quiero resaltar. Cuando Tote y yo empezamos este camino juntos, teníamos 35 años. ¿Os acordáis? Cuando nos casamos. Cuando nos casamos teníamos 35 y empezamos inmediatamente a evangelizar a través de Alfa, que era el ministerio que el Señor nos había dado. Los caminos del Señor, o sea, a veces son tan incomprensibles, pero son perfectos. El sueño que teníamos Elvin y yo, de repente, o sea, se retoma, de repente vuelve a ser de la manera que, o sea, de una manera que jamás en la vida yo me pude imaginar. Y bueno, ha sido una bendición porque siempre hemos tenido a Elvin en nuestra casa como el intercesor de la evangelización, de todo lo que el Señor permite que nosotros hagamos, de a donde quiera que el Señor nos lleva. Es ese santo que intercede y que es parte de esto también. Y bueno, luego Tote adoptó a Adela y a Nicole, y la verdad que el Señor permitió que esta familia se formara inesperadamente, prácticamente de la nada, y continuando una promesa. Y se cumplió la promesa de dedicarse a evangelizar a tiempo completo para mí también, y de repente el perdido vocacional dejó el club, ¿no? Porque ya tenía vocación, tenía mujer, tenía hijas y perro, y ya fueron felices y comieron perdices. Pues no, pues sí y no. Pues seguimos trabajando en el Señor, vivimos de la providencia, trabajando con Alfa, pero eso es otra historia. Y ya retomaremos de alguna manera... Hay más testimonio, pero lo vamos a ir... Pero básicamente empezó una vida nueva, se reinició una vida nueva y eso fue lo que el Señor nos regaló y de ahí venimos. Y ahí hemos estado hasta 2020 y la siguiente parte para mañana. Bueno, una cosa de la que hemos hablado ya en el testimonio y de la que queremos hablar es sobre los sueños. Los sueños. Cuando llegó ese momento de venir a España, que ya Tote y yo lo teníamos clarísimo, claro, tienes una llamada, lo ves la bendición de Dios, pero todavía yo tenía como en el corazón como cierta cosa de, ay Señor, y esta será tu voluntad, ¿no? O sea, esto es lo que tú quieres. Y recuerdo que estando en el Santísimo, en ese mismo Santísimo, de la vez que me reencontré con el Señor, le presentaba todo esto a él, le presentaba todo esto. Y de repente, o sea, tuve una visión. Súper bueno hablar de visiones aquí porque, como lo entendéis, cuando uno cuenta esto en ambientes que no son carismáticos es mucho más complicado porque dice, ¿cómo que una visión? Tú eres vidente. No, o sea, una visión. El Señor me mostró de repente un mapa y era el mapa de España. Era súper curioso porque yo siempre he sido malísima en geografía. Yo apenas reconozco el mapa de mi país en el mapa. Y veía ese mapa que era el de España, ¿no? Lo veía así completamente marcado. No sé si Ana me puede poner la imagen aquella que yo le pedí. Ana. Genial. Pues eso, yo veía el mapa primero en blanco y de repente veo que se van encendiendo pequeñas llamitas de fuego que se van como distribuyendo en todo el territorio español. En ese momento yo recuerdo que me quedé así, abrí los ojos y le dije, wow, o sea, esto viene de ti, ¿no? Parece. Y para mí fue una confirmación, porque fue una imagen que me dio muchísima paz y me dio como la seguridad y la intuición de que el Señor quería algo, que realmente el Señor quería algo, quería encender algo nuevo y de alguna manera el Señor tenía que ver con mi venida también aquí a España. Esta imagen más esta cita de Josué 1:9 que dice, mira que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Esto fue para mí la confirmación que yo necesitaba. Y ahí empezó todo, ¿no? Cuando hablamos de sueños, yo creo que esta visión fue como ese primer sueño de Dios.
Ese primer sueño que era como el preludio de lo que el Señor quería hacer. Nosotros cuando solemos hablar de sueños, o sea, de sueños normales, no sueños de Dios, cuando hablamos de sueños, solemos, o sea, tener la idea de que los sueños son ideas fantásticas o ideas creativas, ¿sí o no? No. Tú tienes un sueño, yo tengo un sueño. Hay campañas de publicidad de yo tengo un sueño, tú tienes un sueño, no sé qué, y la gente se inventa cosas. Los sueños son una característica que yo creo que sobre todo están presentes en la juventud. Yo me recuerdo a mí misma, siendo muy jovencita, que me encantaba ir en coche con mis padres, que en aquella época obviamente no teníamos móviles, gracias a Dios. Ir en el coche con mis padres, ir atrás ahí, y me encantaba porque era un momento de soñar. Me encantaba imaginarme cosas, imaginarme mi vida, imaginarme haciendo, o sea, yo vivía como soñando y era una actividad que yo disfrutaba un montón, yo lo disfrutaba. Los sueños, como dije antes, suelen ser esas fantasías pasajeras, o sea, muchas veces los sueños infantiles, ¿cuáles son? ¿Qué tú querías ser de pequeña? ¿Quién me dice algo? ¿Qué querías ser de pequeño, cuando eras pequeño? Bombero, el típico sueño del bombero, ¿qué más? Enfermera, eso es un sueño más elaborado. Enfermera, ¿y tú sabías eso a qué edad? Que tú querías ser enfermera farmacéutica. Impresionante. La mayoría de gente quiere ser princesa a los 10 años. O bombero. ¿Qué más? ¿Qué sueño tenías tú cuando eras un niño? Azafata. ¿Qué más? Futbolista. Futbolista, el típico sueño de niño español. Futbolista. Bueno, la cosa es que tenemos sueños. Viajar, ser cantante, ser bombero, ser famoso. Hoy en día ser tiktoker, ser influencer, no sé. Hay, o sea, todo un proceso en nuestras vidas de juventud en el cual soñamos, solemos soñar. Cada uno con lo suyo, yo creo que cada uno con lo que ve. Yo me imagino que tú tendrías cerca de ti a alguien que tendría esa profesión y por eso con solo 10 años veías como ese futuro, ¿no? ¿Y hoy en día lo eres, enfermera? Vale. Pero de lo que yo quiero hoy que hablemos, que empecemos realmente a entrar en la charla, no es de estos sueños que son pasajeros, que son superfluos, que son fantásticos. De los sueños que quiero que hablemos hoy es de los sueños de Dios, de el sueño de Dios. Ese sueño que Dios, o sea, que Dios pone. No solamente que yo me imagino, sino el sueño que está poniendo Dios directamente en tu corazón. Ese sueño que es exclusivo, que es para ti y que viene del corazón de Dios. Y ese sueño suele estar íntimamente ligado a la llamada que el Señor nos hace. ¿Vale? Está íntimamente ligado a la llamada. Es muy fácil tener sueños cristianos o piadosos. Nosotros tuvimos este verano el encuentro Transforma y hicimos una dinámica de sueños y yo recuerdo que repartimos papeles y le pedimos a la gente, escribe tu sueño. Luego íbamos a pegar todos esos papeles en una pared y en el momento que recogimos todos los sueños yo estaba ahí revisándolos y leyéndolos. ¿Y qué creéis? La mayoría eran unos disparates de sueños. La mayoría era, yo quiero, o sea, que no sé, habían cosas así como tan generales, parecían sueños de princesa de belleza, de reina de belleza, la paz del mundo. Todos queremos la paz del mundo, yo quiero la paz del mundo, ¿no? Yo quiero que haya armonía en la iglesia, yo quiero que haya... que los niños no tengan hambre en el mundo. Y yo decía, muy bonito, pero realmente este es el sueño de Dios para ti. Entonces podemos tener sueños piadosos, bonitos, de reina de belleza, y no descubrir realmente cuál es el sueño de Dios para ti. Podemos pasar así años. A veces se hace complicado
este proceso de discernimiento. Para descubrir el sueño de Dios hay que entrar en un proceso de discernimiento, en un proceso que conlleva descubrirnos a nosotros mismos en el Señor. ¿Lo entendemos? Es un proceso que conlleva descubrirte a ti a través del corazón de Dios. Descubrir lo que hay en tu corazón a través del corazón de Dios. Es un proceso de confiar y de rendirnos a Él. El Señor tiene un sueño. Y esto no es campaña de publicidad. El Señor tiene un sueño para ti. Esto no es una cosa que se da solamente a algunas personas, no solamente a los del coro aquí que cantan súper guay y que alaban al Señor. No. Todos nosotros, desde los que estamos aquí con el micrófono hasta los que nunca han cogido un micrófono en la mano, todos, con todos el Señor ha tenido un sueño. Con todos nosotros. Todos estamos llamados a descubrir cuál es ese sueño que Dios tiene. ¿Cuál es el sueño del dador de los sueños? Hay una frase de Oprah. ¿Conocéis a Oprah? Sí. ¿Sí o no? Sí. Oprah, esa mujer negra que es americana, que tiene un programa, el programa más famoso del mundo es el de Oprah. Esa mujer es una crack, tiene una historia de vida impresionante. Hay una frase de Oprah que dice, la aventura más grande que puedes llevar a cabo es la de vivir tus sueños. Y yo, que no tengo un programa, diría, la aventura más grande que puedes llevar a cabo es la de vivir el sueño de Dios para ti. Esa es la aventura más grande. Yo sé que aquí hay gente que probablemente lo tiene súper claro, el sueño. ¿Lo tenéis claro? No me respondáis. Bueno, bien. Gloria a Dios, o sea, yo sé que hay gente que probablemente lo tiene clarísimo, Hay gente que también está en proceso de descubrir ese sueño. También eso vale. Hay gente que lo intuye, pero que todavía no lo tiene claro, no ha pasado por el proceso de discernirlo. Hay otros que probablemente no tengáis ni idea, sigáis pensando que el sueño es el de la reina de belleza. Da igual, no importa en el momento que estemos, lo importante es que podamos entrar en el proceso de descubrirlo. Yo voy a dar algunas pistas, solo son pistas, de cómo suele ser el sueño de Dios. Esto es para ayudarnos a discernirlo. ¿Os parece bien? ¿Cómo suele ser el sueño de Dios? Número 1, es Dios quien lo pone. Es Dios, no somos nosotros. El sueño no se crea, el sueño nace del corazón de nuestro Señor. No podemos hacer una lluvia de ideas, no puedo agarrar yo un cuaderno y un boli y empezar a escribir, bueno, vamos a ver cuál es mi sueño, vamos a ver cuál es el sueño, Señor, vamos a ver, y nos ponemos a escribir. O sea, no se trata de hacer una reunión, vamos a descubrir el sueño del grupo. No va por ahí. No lo puedo crear, lo tengo que encontrar, lo tengo que descubrir en el corazón de nuestro Señor. En Jeremías 1:5 dice, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, antes de que nacieras te consagré y te destiné para ser profeta de las naciones. Jeremías, el Señor había tenido un sueño con Jeremías, como contigo, desde mucho antes incluso de Jeremías nacer, incluso antes de que se formara en el seno materno. Mucho antes yo te conocí, le dice el Señor. Y no solamente te conocí, sino que te consagré. Y no solamente te consagré, sino que te destiné para ser profeta de las naciones. Y a nosotros nos pasa igual, aunque no aparezcamos en la Biblia, aunque no seamos Jeremías. El Señor tiene un sueño, Él lo pone, no lo podemos crear. Tenemos que descubrirlo. Número 2, el sueño y la llamada van juntos. En mi país se dice el llamado. Aquí es la llamada. ¿Qué es la llamada de Dios? ¿Quién me dice qué es la llamada? Lo que Dios espera de ti. Lo que Dios espera. ¿Qué más? ¿Qué es la llamada de Dios? ¿Cómo lo veis esto? Este concepto. La vocación. ¿Cómo? Ser discípulo. Bueno, todos estamos llamados a ser discípulos. ¿No oigo un poco más alto?
la voluntad de Dios en nosotros, la particular, ¿no? La particular. El sueño y la llamada van juntos. El Señor nos da el sueño y también nos llama a cumplirlo. No lo da por darlo. Hay un cumplimiento también de ese sueño en nuestras vidas. La llamada de Dios suele ser el propósito de nuestras vidas, el propósito que Dios tiene con nosotros. Eso es la llamada, ¿no? Muchas veces si no tenemos ese propósito claro, estamos como sin rumbo. Yo creo que es una de las cosas que le pasa a veces a la juventud hoy en día. Aquí no hay muchos jóvenes. ¿Quién hay jóvenes? Hay jóvenes, o sea, aquí hay muchos jóvenes con juventud acumulada. Tenemos juventud acumulada. Pero jóvenes, así yo veo como poquita gente. No pasa nada, no pasa nada. En la palabra dice que los ancianos tendrán sueños. Vale, no dicen los jóvenes. La palabra dice los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Eso es muy curioso. Eso es súper curioso porque se supone que lo que sueñan son ellos. Los jóvenes. Yo sueño ahora porque yo antes no tenía tiempo para soñar. Fíjate, ahora tiene tiempo para soñar. A mí me encanta que la palabra diga que los ancianos tendrán sueños, porque yo creo que la capacidad de soñar y de buscar el corazón de Dios, el sueño de Dios, es para todos nosotros. Eso no tiene edad. No tiene edad. Podemos tener 80 años y estar anhelando que el sueño de Dios se cumpla. Estar mirando el sueño, anhelando esa promesa. Entonces, José, el soñador, el gran soñador de la Biblia, es un ejemplo buenísimo, ¿no? Mucho antes de José llevar a cabo la misión que Dios tenía para él, ¿qué pasaba con José? Soñaba, tenía sueños que él mismo no podía entender, menos su familia, su familia muchísimo menos. No podía él ni su familia entender eso que Dios ya iba poniendo en el corazón. Dios iba preparando. Y tuvo que pasar tiempo para que el sueño se cumpliese. Pero el Señor ya iba revelando. Y en el tiempo de Dios, cuando llegó el momento, pues esto se cumple, ¿no? Número 3. Número 1, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? No oigo. Lo pone el Señor, ¿no? Número 2, ¿quién se acuerda? El sueño y la llamada van juntos. Número 3, el sueño siempre, señores, esto es así, siempre nos supera. El sueño siempre nos supera, parece inalcanzable y casi nunca nos sentimos capaces. ¿Os suena esto? Un empresario que se llama Richard Branson tiene una cita que dice: si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes. Si el sueño de Dios para ti no te asusta, a lo mejor no viene de Dios. A lo mejor no lo estamos inventando. Moisés se encuentra con el Señor, ¿dónde? En la zarza. ¿Cómo? Claro, yo soy dominicana, ¿vale? O sea, cada vez que yo digo que Moisés se encuentra con el Señor en la zarza, la gente se burla de mí, se suele burlar de mí. Pero entonces el Señor se encuentra con Moisés en la zarza ardiente. Es muy difícil. ¿Y qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que Moisés, lo primero que sucede cuando el Señor está ahí, está con él, le habla, le llama, ¿qué hace Moisés? ¿Alguien se acuerda? No te oí nada, pero amén. Lo que pasa es, lo primero es que Moisés dice: ¿y quién soy yo para ir delante de Faraón? O sea, ¿y quién soy yo? Y el Señor le dice: no pasa nada, yo te envío, y el Señor ahí, súper profético, y él, bueno, pero, o sea, segunda cosa que dice: pero es que yo creo, Señor, que no me van a creer,
porque no me conocen. Hace 40 años que yo me fui, no me conocen, y encima yo puedo ser muy judío, pero me crié como un príncipe. ¿No? Entonces, está poniendo excusas, entre comillas, pero no es por poner excusas, es porque simplemente no se siente capaz. Además de que, ¿cuántos años tenía él en ese momento? Se dice que 80 años, ¿no? O sea, claro, tú me estás llamando para una cosa impresionante, para rescatar a tu pueblo, para sacar a tu pueblo de la esclavitud, y yo no me siento capaz. Es mucho. Y además decía, y es que yo no sé hablar mucho. Al final, en esa negociación tan bonita que se meten el Señor y él, dice, vale, yo voy a ir, pero que hable Aarón. Me encanta, o sea, porque es que yo me siento como Moisés, yo vivo así, como negociando con el Señor. Sí, Señor, pero, Señor, vale, yo iré, pero que hable mi hermano. No se siente capaz, y quizá realmente no lo era, pero el Señor lo estaba llamando. El sueño siempre nos supera. Jeremías, cuando el Señor le llama también, ¿qué le dice? Le llama. Y Jeremías dice, es que yo soy un niño. ¿Cómo voy a ir yo si yo soy un niño? No, es que no funciona, Señor, tu lógica. Escoge a otro, a uno que sepa mucho más que yo. Y el Señor le dice, no, yo te llamé. Tú serás el profeta de las naciones. Eres tú. Si el sueño que creo que Dios me está dando está a la altura de lo que sería perfectamente capaz yo de hacer, puede que no venga de Dios. Si yo soy capaz, si lo ves tan sencillo de que tú con tus fuerzas, con tu capacidad humana, eres capaz de llevarlo a cabo, hay que discernirlo. ¿Os parece raro esto? Veo caras como que sí, caras que no, y caras que no. Si tú eres perfectamente capaz de llevar a cabo el sueño que Dios tiene para ti, hay un problemita. Hay un problemita. Eso es un requisito. El sueño que el Señor nos da siempre será mucho más emocionante y mucho más impresionante que el mío, que el que yo me imagino. Número 4, otra pista. El Señor nos capacita. Es Él el que nos capacita para que se cumpla su voluntad en nosotros. Y esta capacitación de Dios, porque el Señor no nos envía así, a lo loco. Él nos da una llamada, nos hace una llamada, nos pone un sueño, pero Él nos capacita, como capacitó a todos estos grandes de la Biblia, ¿no?, que conocemos. Esta capacitación incluye un proceso. Os dije que íbamos a hablar de procesos. Incluye un proceso de crecimiento donde el Señor nos pone. El Señor empieza a trabajar nuestro carácter, nuestras cualidades, nuestros defectos, nuestras cosas, nuestro ser. El Señor nos pone en el proceso. Los sueños no se dan así de la noche a la mañana, necesitan un proceso de maduración. Y los procesos, cuando entramos en buscar la voluntad de Dios, no son negociables. Nosotros no podemos escapar del proceso. Así, no podemos escapar. Por más entusiasmados que podamos estar con descubrir el sueño, tenemos que pasar por el proceso. Yo recuerdo cuando era muy joven y enamorada de Jesucristo, enamoradísima. ¿Os acordáis cuando conocisteis al Señor? Que fue como ese momento. No es que no estéis enamorados ahora, lo estáis, pero puede que estéis en un amor más maduro. Pero ese primer momento de enamoramiento, la gente que no se ha encontrado con el Señor así, yo siempre digo, tú tienes que vivir eso, porque de eso es que vamos a vivir cuando llegue la prueba. Yo en la prueba tengo que volver ahí, a esa primera mirada, volverme a descubrir en los ojos del Maestro, volverme a sentirme salvada por Él, pero tengo que vivir eso, ¿no? Yo recuerdo que en esa época yo enamoradísima del Señor, ¿os acordáis de esta canción? No sé si en este país la sabéis, que es heme aquí, yo canto fatal. Yo iré, Señor, heme ayudad.
Yo iré, Señor, envíame a mí. Y llevaré tu gloria. Yo recuerdo, o sea, me veo cantando esta canción con los brazos arriba, diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí. O sea, de verdad, yo te lo digo de verdad, envíame. Y nunca me recuerdo sola cantando esa canción. Siempre veo que hay más gente a mi alrededor. Había muchos jóvenes en ese momento que teníamos la misma cosa en el corazón, la misma pasión. Heme aquí, Señor, envíanos. Queremos ir a donde tú nos lleves, Señor. Queremos dártelo todo. Y hoy en día, yo recuerdo que preparando esta charla, yo decía, mucha de esa gente que en mi cabeza yo tengo esos recuerdos, no están en los caminos del Señor. ¿Por qué no están? ¿Tenían menos enamoramiento que yo? No. ¿Tenían menos pasión? O sea, yo creo que no. ¿Estaban menos entregados? Quizá no. Y hoy no están. ¿Sabéis qué creo yo? Que cuando llegó el momento del proceso, no lo quisieron. Querían, muchas veces queremos, la bendición sin pasar por el desierto. Queremos la promesa sin entregar antes lo que el Señor nos pide. Poniéndolo así en plan jocoso, queremos comernos el bizcocho sin que pase por el fuego. Queremos ser una vasija perfecta sin que el Señor primero nos amase y nos meta en el horno. Necesitamos el proceso. Necesitamos meternos ahí. Necesitamos que el Señor trabaje profundamente su voluntad en nuestras vidas. Y esto a veces es doloroso. Y esto a veces tarda. Yo tenía una partecita aquí que era para los jóvenes, pero como no hay jóvenes, os lo voy a decir a vosotros. Bueno, tú. Dicen que me queda muy poco tiempo. Bueno, los jóvenes, levantad la mano. Hay muchísimos más. ¿Por qué no levantáis las manos cuando yo os llamé? Mira otro ahí pegado. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. 1 minuto imposible. 5 minutos. 5 minutos. Es imposible. Es necesario que llegue ese momento en nuestras vidas donde mirando nuestra realidad que suele ser cruda, digamos al Señor, Señor, yo te quiero a ti. Como ese momento delante del Santísimo que el Señor tuvo la gracia y la misericordia de que yo pudiera tener. Señor, yo te quiero a ti, yo opto por ti. Me da igual lo que esté pasando. Eres tú. Es para ti, es por ti. Tú eres mi sueño, Señor. Eres tú eres el sueño. Bueno, número 5, y casi acabando. Número 5, el sueño arde solo. No hay que soplarlo. No hay que soplar el sueño. Yo conozco gente que ora así. Pues mira, el sueño de Dios no hay que soplarlo. Arde. Y arde porque es la voluntad de Dios. Un predicador que me gusta muchísimo dijo en una charla que yo escuché hace un tiempo que alguien le dijo a él como consejo, le dijo, nunca te preocupes por promocionar tu fuego. Si de verdad lo tienes, la gente vendrá de todas partes para verte arder. Nunca tendrás que hablar del fuego que tienes porque el fuego hablará por ti. Eso merece un amén, ¿no? No te preocupes por promocionar tu fuego. Yo no recuerdo ningún episodio de los Hechos de los Apóstoles donde ellos estuvieran hablando del espíritu que tenían y de los milagros que ellos hacían. Ellos hacían los milagros, no lo promocionaban. La promoción era el establecer el reino de Dios. Yo he visto gente a veces, no sé, yo creo que en este grupo no hay de esa gente, pero yo he visto en otros grupos, no aquí. Yo he visto gente que se la pasa como hablando de los dones, los carismas que tiene, de cómo el Señor los usa. ¿Conocéis a alguien así? Como que se autopromociona.
¿Sí o no? Nosotros a lo mejor, todos hemos pasado a lo mejor por esos momentos también que nos autopromocionamos. Y eso como que nos rechina un poquito a veces. Hace un poco como de ruido, se dice en americano. O sea, cuando vemos una persona que está constantemente exaltando lo que Dios hace a través de él, puede que se esté olvidando realmente de exaltar al Dios que hace las cosas. Al Dios que hace las cosas. Yo recuerdo, yo creo que esto nos ha pasado a todos en estos ambientes carismáticos, pero yo recuerdo una vez que una persona me dijo, me conoció, no sé qué, nos conocimos en un grupo y me dijo, ¿cuál es tu don? ¿Os han preguntado eso? ¿Cuál es tu don? Y yo me quedé como que, pues todos. Y la otra persona se quedó como, ¿qué? Y yo, que nunca me habían hecho esa pregunta, pero yo creo que todos, porque si yo tengo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo reparte dones y carismas, pues yo debo tenerlo todito. Y el Señor los utilizará cuando Él quiere. Y la persona se quedó así y realmente, o sea, a veces nos pasa sin querer, porque no es que tengamos mala intención, que necesitamos como presentar nuestro currículum espiritual. Dios me usa a mí aquí y a ti te usa aquí. Y estos hacen esto y los otros hacen lo otro. Yo creo que es mucho más sencillo. Yo creo que es mucho más sencillo. El fuego arde solo. No hay que soplarlo. Número 6, el sueño tiene una característica y es que se contagia y se comparte. Qué chulo, ¿no? El sueño nos va uniendo a los que tienen también otro sueño, que suele ir como junto. O sea, yo no creo en la gente que tiene sueños que son individuales. La gente en el Señor que tiene sueños que son propios y este ministerio y esta cosa que el Señor me dio, y eso no se complementa con el sueño de la comunidad, pues eso me hace a mí que pensar, me da mucho que pensar. El sueño que el Señor da es para vivirlo en comunidad y para que se complete en la comunidad. Es como un puzzle. Es como un puzzle, ¿no? Yo tengo una pieza de sueño, pero tú tienes la otra, tú tienes la otra, tú tienes la otra. Y se completa aquí. Se completa con los hermanos. Número 7, y ya casi terminando, de verdad, el sueño de Dios se cumple. Se cumple. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes, sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Y en Josué 21:45 dice, no falló una sola de todas las espléndidas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, dice la palabra. No falló ni una sola de las promesas. Lo que Dios tiene pensado para ti, para mí, eso se va a cumplir. Se va a cumplir porque nuestro Dios es fiel. Y se va a cumplir a través de ¿qué? De nuestra fidelidad y de nuestra obediencia. Ahí se va a cumplir. Número 8, y de verdad ya acabando. No me van a volver a invitar, pero bueno. Ya que no me van a volver a invitar, yo prefiero terminar la charla. Número 8, lo más bonito, el sueño que tiene Dios para ti, Él no lo esconde, Él lo revela. El sueño de Dios nos lo revela. No es un juego de adivinanza, no se trata de eso. El Señor está listo para contártelo, el sueño, para contarnos su sueño, para abrirnos su corazón y que veamos lo que hay ahí. Que veamos lo que hay ahí. Salmo 25:14 dice, los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Los secretos del Señor son para ti. El sueño de Dios, lo que hay en su corazón es para ti. Y Él, en su voluntad y en su misericordia, nos lo da a conocer. ¿Dónde lo podemos conocer? En la intimidad. Es ahí. Resumen.
El sueño es Dios quien lo pone, no se puede crear. El sueño y la llamada van juntos. El sueño siempre, siempre nos supera. El Señor nos capacita para llevar a cabo ese sueño. El sueño arde solo, no hay que soplar. Olvidaos de eso, no soplar, sopla el Espíritu. Se contagia y se comparte. El sueño se cumple y el Señor siempre lo quiere revelar. Una vez en España, ya estando yo en España, Ana, ¿os acordáis de la imagen del mapa, ¿no? Con los fuegos? Estando ya en España, Tote y yo ya habiendo empezado el ministerio con Alfa, yendo por España, evangelizando, volví a tener una imagen en oración y era la misma imagen del mapa con los fuegos, pero esta vez los fuegos se unían entre sí, saltaban, se unían, se conectaban. Los fuegos se conectaban. Y para mí fue también una confirmación de que el sueño de Dios estaba sucediendo. Estaba sucediendo. Nosotros, yo creo que es una cosa que Toto y yo compartimos, es que nos sentimos, completamente inmerecedores de esta gracia, de la gracia de poder ver cómo el Señor ha ido encendiendo su fuego. Somos testigos, nosotros y vosotros, ¿o no? Somos testigos. Dios está obrando. Hay caminos, hay lugares que se están abriendo que nunca se habían abierto. Resulta que parece que la cosa arde, que el sueño de Dios se cumple. Hoy, aquí, se enciende un nuevo fuego. Amén. ¿Se enciende o no se enciende? Ahora yo os pregunto, ¿cuál es vuestro sueño? ¿Cuál es tu sueño? No me lo digáis. Piénsalo. Vamos a empezar durante este día, esta tarde también en la adoración, vamos a empezar a preguntarle al Señor, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué has soñado tú para mí? ¿Qué quieres tú, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? A lo mejor nos conviene revisitar ese lugar santo con el Señor, el lugar santo que es su corazón y su voluntad para ti. Para acabar, hay una frase de Mark Twain que dice, Mark Twain, el escritor, que dice, dentro de 20 años estarás más decepcionado, escucha, por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta amarras, navega lejos de puertos seguros, coge los vientos alisios, explora, sueña, descubre, y yo agrego como siempre, y confía en el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, un minuto. Si quieres, cierra tus ojos. Y esta oración es muy sencilla. Muy sencilla. Esta tarde vamos a orar más. Vamos a ponernos más en la presencia del Señor. Pero yo quiero que empecemos a preparar el corazón. Vamos a decirle a Él, Señor, háblanos, revélanos. Déjame escuchar tu corazón. ¿Cuál es tu sueño? Dilo con tus palabras, en tu corazón, Señor, ¿cuál es tu sueño para mí? O recuérdame tu sueño. Estamos aquí, Señor, juntos, unidos, como una comunidad, para pedirte, Señor, que tú te reveles, que tú nos hables al corazón, llévanos al lugar íntimo. Llévanos al lugar íntimo y cuéntanos, susúrranos al oído, ¿cuál es tu sueño para mí? Si se me ha olvidado, recuérdamelo. Si se ha apagado, enciéndelo. Si por lo que se he perdido la esperanza de que se cumpla, recuérdame tu fidelidad.
Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.